Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Pueden comunicarse con nosotros al número 469-628-9291. Es número de los Estados Unidos, así que pondrían el +1 y luego 469-628-9291. Estaremos cubriendo la materia en esta serie de grabaciones de organigrama ministerial, el curso de la Escuela de Ministerio, Organigrama Ministerial. Estaremos hablando sobre la organización en la iglesia y en el liderazgo. Hablaremos sobre el desarrollo de los líderes, cubriremos algunos caminos, cómo se pueden crear los desarrollos de liderazgo, estructuras que comúnmente están utilizadas en el ministerio, las estructuras equivocadas y cómo corregirlas, como las estructuras correctas. Para hacer eso estaremos utilizando algunos diagramas, gráficas que tienen ustedes en su libro de texto, el libro de texto de, de organigrama ministerial, organización en la iglesia y liderazgo. También estaremos estudiando en esta grabación sobre el esquema de calificación de los líderes cubierto en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13, y Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9. De forma informativa, les notificamos que estos libros, Timoteo y Tito, son conocidos como las epístolas pastorales, desde donde se toman las estructuras para saber el pastorado de la iglesia, para poder conocerlo y poder conocer los comportamientos que se deben efectuar dentro del liderato. Platicaremos también sobre algunas características negativas del liderazgo como características positivas. Entramos directamente en nuestra materia, entramos en la introducción, página 3 de nuestro libro. Estamos en la introducción a el patrón del Nuevo Testamento sobre la organización eclesial. Dios no es un autor en la confusión. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. La disposición, el diseño, la organización del mundo natural muestran claramente que el Dios que creó el universo es un Dios de orden. Eso lo sabemos. Creemos en un Dios de orden, creemos en un Dios que puso orden en los cosmos, en un Dios que puso orden en el gobierno. A eso se le llama teológicamente como la estructura gubernamental teocrática, el gobierno teocrático de Dios, que es la manera como Dios estructuró todo orden para los gobiernos. Dios puso orden en la Biblia, Dios pone orden en la iglesia, por lo tanto, el deseo de Dios es reflejar esa orden en nosotros. Y es importantísimo que nosotros encontremos armonía en nuestras organizaciones, en nuestros ministerios, para poder estar de acuerdo con Dios. Organigrama ministerial, el libro que estaremos estudiando en esta materia. Esta es una imagen del libro. De hecho, sería muy poco probable que un Dios que es tan organizado dejara a la iglesia sin alguna orden. Por lo tanto, sabemos que Dios no nos va a dejar en intranquilidad, que Dios no nos va a dejar en confusión. Ahora, aunque existe un acuerdo casi universal en todo el cristianismo, que debe existir algún tipo de orden, no hay un acuerdo general sobre la forma como de que debería tomar la organización o cómo deberían funcionar los líderes de la iglesia. No estamos tan organizados. Por lo mismo, vamos a ir a la Biblia y vamos a estudiar estructuras en la Biblia. Existen diferentes estructuras eclesiales, diferentes organizaciones religiosas se han organizado bajo diferentes estructuras. Vamos a cubrir en esta materia también algunos filtros de cómo podemos juzgar nuestras organizaciones y cómo podemos llevarlos directamente a la Biblia. La fuente de autoridad en el estudio de la organización de la iglesia y del liderazgo. Los católicos afirman que debemos guiarnos por las tradiciones de la iglesia. Los protestantes generalmente afirman que debemos usar nuestro propio juicio. Y para poder determinar la organización que debemos de tener. Estas divisiones dentro del cristianismo simplemente nos han causado estragos. El tema que nos divide principalmente es el tema de la justificación, porque nos hemos hecho preguntas por qué es de que tenemos diferentes religiones dentro del mismo cristianismo, tradición o juicio humano, bajo cuál debemos de guiarnos. Y todo esto nos ha llevado a una división. Jesús dijo, ni los católicos
ni los protestantes. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Entonces, en asuntos de fe y práctica en la iglesia, el hombre no es capaz de dirigir sus propios pasos, dice Jeremías 10:23. Por lo tanto, debemos de tener una estructura cristocéntrica de cómo la organización debe de estar estructurada. Como Jesucristo tiene toda la autoridad, um, que le fue delegada a él. Entonces, eso debe incluir la autoridad para delegar autoridad. Jesús mismo puede delegar autoridad. Es como que Jesús viene y recibe la autoridad, es como Jesús viene, perdón, y posee la autoridad. Y Él nos dice a nosotros mismos, bueno, hijos míos, estoy pavimentando el camino para que ustedes sepan también cómo van a recibir la autoridad. Y lo hace a través de los ministerios. Jesús envió a los apóstoles a todo el mundo con la autoridad para predicar el Evangelio, Mateo 28:18 al 20 y Marcos 16:15 al 16. Jesús también prometió enviar al Espíritu Santo para guiar a los apóstoles. Eso lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 26. Los apóstoles y sus ministerios. Es hermosa esa enseñanza. Ellos dieron pie para la teología patrística y todos los debates que se llevaron a cabo durante los primeros 400 años después de que Jesús fallece, para que se solidifique las doctrinas teológicas en las que hoy creemos dentro del cristianismo. Entonces podemos ver durante este periodo patrístico que cuando los apóstoles hablaron, lo que dijeron no era palabra de hombres, sino la palabra de Dios, lo que ya ellos estaban reflejando. Quisiéramos compartir Isaías capítulo 9, versículo 6. Es importante conocer esa cita bíblica. Dice, y principado sobre su hombro. A Jesús le fue delegado por Dios para enseñarnos cómo funciona la autoridad. Esa cita bíblica en Isaías 9:6, y principado sobre su hombro, significa que sobre Jesús recae la responsabilidad de demostrarnos a nosotros cómo es de que funciona el gobierno de Dios. En página 5 dice, Pedro dijo que él sabía que moriría pronto y quería que los cristianos tuvieran un registro de las cosas que Dios les había revelado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Tenga en cuenta que cuando Pedro dijo esto, estaba escribiendo uno de los libros del Nuevo Testamento. La autoridad de Jesucristo se expresa a través de la Biblia. El Nuevo Testamento contiene el patrón que la iglesia debe seguir hasta que el Señor regrese. El punto que estamos queriendo hacer aquí en esta introducción es: se debe aceptar indudablemente la autoridad de Jesucristo como la autoridad principal de las Escrituras. Por lo tanto, como la autoridad principal de la estructura de la iglesia. Fue Jesús quien dejó la estructura para la iglesia. Empezamos el capítulo 1, aquí página 6 de nuestros libros, el desarrollo de líderes calificados. El desarrollo de liderazgo siempre está en el pensamiento de la mayoría de los pastores, en la mayoría de los ministerios. O sea, quieren desarrollar líderes, quisiéramos tener buenos líderes. La iglesia siempre está en necesidad de líderes de calidad. Nos vemos forzados a desarrollar líderes con buenas capacidades. Quizás se ha considerado querer contratar a alguien que ya esté capacitado. Nuestro primer pensamiento puede ser poner a una persona con un título oficial, una persona que estuviera asalariado. Eso nos sacrificaría un salario elevado y no está en las posibilidades de muchos de los ministerios. Y el proceso de contratar a alguien, la búsqueda, la contratación, puede llevar al ministerio a volverse aún más difícil por sus presupuestos, que sus presupuestos son ajustados. Entonces, el desarrollo de los líderes nos forza a buscar liderato dentro de los mismos miembros de nuestras congregaciones y se convierte como parte de nuestro llamado. Se convierte forzosamente como parte de nuestras delegaciones, el desarrollar líderes que puedan hacer que el ministerio prospere. Durante el proceso del desarrollo, vamos a experimentar incertidumbres en la preparación de los líderes. Es un viaje largo hacia la madurez, un viaje incierto, porque no sabemos
en ocasiones no tenemos la preparación para poder lanzar a los líderes o el material que está disponible. Entonces se va a requerir mucha paciencia de nuestra parte. Ahora sabemos como pastores que cada miembro lleva la imagen de Dios. Sí, eso lo sabemos. Sí, tiene un llamado único. Deben ser representantes de Dios en esta tierra y embajadores del reino de los cielos y deben de estar representando a Dios. Pero necesitamos desarrollar un camino claro en nuestras iglesias para ayudar a los miembros a dar pasos más acelerados en el camino en el que Dios los está llamando a ellos. Porque sabemos que la definición de un líder es servir como puente, alguien que lleva a otras vidas de donde están ahorita hacia donde tienen que estar en el futuro. Entonces, hay 5 maneras cómo podemos formar un camino muy claro para desarrollar los líderes, para formar líderes a nivel personal dentro de la congregación. Así que estamos viendo aquí que tenemos a la iglesia que está preparando líderes. Es responsabilidad de los líderes de la iglesia preparar a otros para sus llamados. En esta tarea de desarrollo de líderes, hagamos este punto muy claro. Se requiere paciencia de nuestra parte. Se va a requerir bastante paciencia de nuestra parte para poder desarrollar líderes y hacerles llegar al punto donde Dios quiere que ellos lleguen en su liderazgo. Punto número 1. Fomentar un fuerte sentido de pertenencia. Todo bebé llega a este planeta queriendo y necesitando un sentido de pertenencia. La falta de sentido de pertenencia causa inseguridad, falta de motivación y causa personas que constantemente se escapen de sus responsabilidades. El sentido de pertenencia es algo grandioso, es algo hermoso si es que logramos que las personas comprendan la cobertura de la iglesia y que están perteneciendo a la organización. Les quiero presentar un ejemplo. Cuando realizamos los entrenamientos con todos los ministerios a los que les damos cobertura alrededor del globo, una de las cosas que aclaramos cada mes con nuestros entrenamientos es que la iglesia no es simplemente la organización sin fines de lucro o una organización que está registrada ante gobernación, ni solamente los ministros que tienen licencia o ordenación como ministro, sino que la iglesia es la gente de la iglesia. Por lo tanto, nuestro objetivo en esto es ayudar a las congregaciones a verse a sí mismos como la iglesia y sentirse dueños del ministerio. Ese punto es de extrema importancia. En los entrenamientos que llevamos a cabo en India, Pakistán, Malasia, estos lugares, quisiéramos recibir las congregaciones enteras, pero el espacio no lo permite. Así que tenemos reuniones de 400, 500 pastores en cada reunión. Y eso se hace progresivamente a través de las giras que hacemos en Asia. Pero cuando recibimos al liderazgo de la iglesia, cuando recibimos a los pastores, ellos tienen su sentido de pertenencia en el reino de Dios. Ellos tienen su sentido de pertenencia porque ellos saben que son los responsables por establecer el reino de Dios aquí en esta tierra. De igual manera, los líderes solo aceptarán la responsabilidad si se sienten que el ministerio es de ellos y para ellos. Por lo tanto, para comenzar a desarrollar líderes responsables y comprometidos en la iglesia, primero debe apoderar a sus miembros para que se vean a sí mismos como el cuerpo de Cristo y tengan la incumbencia, tengan la autoridad para servir como tales dentro del ministerio. Esto va a requerir, mi amado pastor, de tu parte, va a requerir entrenamientos, va a requerir talleres, va a requerir conferencias, convenciones, desarrollo de manuales, mucha teología, mucha educación teológica para que las personas logren entender cuál es su puesto dentro de la organización. Ahora, al decir conferencias y talleres, no me estoy refiriendo a las conferencias cotidianas que tenemos a nivel congregacional, de conferencias de matrimonios, el día de enamorado, el predicador que estás invitando a tu iglesia a predicar el domingo. No estoy hablando de conferencias, estoy hablando de entrenamientos coordinados, sólidos, formales, exclusivamente en la rama del liderazgo. Y la mandatoria asistencia de los líderes actuales es crucial.
tiene que ser mandatorio para los líderes que ellos se presenten en estos entrenamientos. ¿Quieres iniciativa de tus líderes? ¿Quieres que ellos tomen la iniciativa, que ellos se lancen por sí mismos? Solo líderes que han sido entrenados tomarán iniciativas. ¿Por qué? Porque se sienten seguros de sí mismos, porque fueron entrenados, porque te tomaste el tiempo de producir esa iniciativa en ellos a través de los entrenamientos. Sin entrenamientos, sin los entrenamientos formales y mandatorios, el liderazgo no está siendo armado con las herramientas para poder funcionar y mucho menos para producir. Sin entrenamientos no puedes tener expectativa de tus líderes, ni tengas expectativa que tu ministerio va a producir porque no te estás tomando el tiempo para entrenarlos. Algo se desarrolla en los entrenamientos, se desarrolla disciplina, se desarrolla educación y se desarrolla instrucción, que es la más importante de todas estas. Yo la considero, bueno, las tres son importantes. Disciplina, porque ellos aprenden a disciplinar sus vidas en las áreas que necesitan más atención, en las áreas en las que Dios ha estado trabajando en ellos. Ellos tienen educación, en otras palabras, toman un micrófono, saben muy bien cómo desarrollar un tema, porque tienen la disciplina de la educación, pero sobre todo instrucción. Saben ellos instruir a otras personas porque fueron instruidos. Saben ellos recibir las instrucciones de parte de Dios a través del material que ellos están estudiando y saben compartir este material con otras personas para que otras personas también reciban las instrucciones de parte de Dios. En el desarrollo y entrenamiento de los líderes se puede ver un hermoso sentido de pertenencia en el que ellos están orgullosos de pertenecer a este ministerio. Imagínate que los líderes de tu ministerio puedan decir, estoy orgulloso de mi iglesia porque aquí se nos provee el entrenamiento adecuado. O que puedan decir, con mucha honra pertenezco a esta iglesia porque el pastor se preocupa por nuestro adiestramiento. O que puedan decir, en mi iglesia no se nos lanza a la batalla a menos que seamos instruidos. Imagínate que la gente de tu congregación pueda decir eso. Es hermoso porque ellos tomarán iniciativas porque fueron instruidos formalmente, porque darán pasos seguros. En esencia, en eso se trata el discipulado, ayudar a las personas a ver su identidad en Cristo, a que ellos puedan ser equipados con esa identidad para poder lanzarse y tomar iniciativas en saber cómo establecer el reino de Dios en esta tierra y ser embajadores, representantes de Cristo. El sentido de pertenencia es hermoso, pero no se puede llegar tampoco. Es bueno, hermoso el sentido de pertenencia, pero mientras tanto y no se llegue al punto farisaico, el poder en la pandilla, porque recuerda que Jesucristo derrumbó la pandilla. Vinieron a Jesucristo toda esta pandilla de fariseos queriendo apedrear a la mujer adúltera, y Jesucristo rápido les derrumbó la pandilla. Entonces, Jesús no está de acuerdo con la pandilla en donde tomas poder a través del puesto, tomas poder a través de la organización. No, simplemente saber que sentirte adueñado por la organización y trabajar para ella porque la visión, la misión y el propósito de la organización están debidamente establecidos. Entonces, sentido de pertenencia es hermoso. Todo bebé viene a esta tierra queriendo un sentido de pertenencia. No tener sentido de pertenencia, te doy un ejemplo, en nuestra sociedad. La creación de las pandillas, las maras, las pandillas, ¿fue dado a qué? A que el joven no tuvo sentido de pertenencia en la familia de crianza. Entonces va a las calles, se une con algún pandillero, con alguna pandilla, y ellos les dicen, sí, te acogemos, te damos sentido de pertenencia, ven, perteneces a nosotros. Entonces estamos viendo que el sentido de pertenencia es importantísimo. Tienes que darle a tus líderes sentido de pertenencia. Número 2, crear oportunidades de liderazgo dentro de varios ministerios. Después de que ayudes a personas a ver la importancia de su cometido en la iglesia, es importante reforzarles, dándoles la oportunidad de servir y desarrollar su liderazgo en el ministerio, establecer ministerios por el trabajo que se tiene que hacer en la comunidad, y no solamente mantenerlos en una burbuja dentro de servicios departamentales dentro de la iglesia. Ahora, esto de trabajar en los ministerios,
créeme, va a forzarte a renunciar a ministerios que actualmente están establecidos por mera costumbre o tradición o porque observamos cómo otras organizaciones funcionaron. Cuando estás establecido dentro de la iglesia bajo sistema departamental o géneros o por sexo, vas encaminado de una manera muy errónea. La mayoría de los ministerios que están estructurados de esta manera, por géneros o por sexo, ¿ok? Son ministerios que se conocen como el departamento de mujeres, el departamento de varones, el departamento de jóvenes, el departamento de niños, el departamento de jóvenes, etcétera. Esta estructura está muy falta de conocimiento organizacional, falta de estructura constitucional, ¿ok? La constitución del ministerio, ¿no? Del gobierno, ¿ok? Y también o falta de mesa directiva. La estructura por géneros o por sexo no funciona. No funciona, dado a que crea división, falta de creatividad, resultando en falta de actividad y se estanca el ministerio. Hay tres diferentes maneras como puedes estructurar una organización ministerial, una iglesia cristiana. Algunas organizaciones están estructuradas como familia. ¿Okay? La familia es la única que es dueña de toda la organización. Te tienes que apellidar el mismo apellido del pastor para que puedas tener un hueso por ahí, para que puedas tener un puesto, disculpen la palabra tan vulgar, para que puedas tener un puesto ahí, tienes que ser de la misma familia. Esas son organizaciones, esa es la que yo llamo la más corrupta de todas. Otra manera de estar estructurado en una iglesia es a través de departamentos. Es una estructura muy equivocada. Supuestamente se estructura la organización de menos autoridad a más autoridad, de abajo hacia arriba, a la creación de los supuestos grupos departamentales. Nos hemos estructurado de esa manera en la iglesia porque observamos que alguien más lo hizo, abrió el pastor su nueva organización, se fue a abrir su propio changarro, y se estructuró de la misma manera de lo que estaba viendo anteriormente, se estructuró basado en lo que observaba que alguien más hacía. ¿Por qué te estructuraste de esta manera? Pues su respuesta va a ser, no sé. No sé, simplemente así lo hacían, así he conocido que lo hacen y así también nos acomodamos por sexo. Mujeres, varones, jóvenes, niños y cada quien en su propio grupo. No funciona esa estructura. La única ventaja de los grupos departamentales dentro de los ministerios es unión en los participantes de cada grupo. O sea, nos unimos cada quien en su propio grupo, tenemos nuestra propia coinonía. Vemos en página 9, vemos uno de estos ejemplos. Vemos aquí cómo estamos estructurados de menor a mayor. Vemos aquí que tenemos los niños a mero abajo y luego tenemos los jóvenes y luego se incrementa a las damas y luego se sube a los varones y luego se sube a los diáconos y los ancianos y el pastor. Las desventajas, si un golpe llega a pegar a los de arriba, si un golpe fuerte le llega a pegar a los de arriba, todos los grupos de abajo se derrumban automáticamente. ¿Verdad? No hay incentivos de participación. O sea, ¿para qué vas a querer hacer algo si tienes un líder ahí que ya lo está haciendo todo? Simplemente eres parte del grupo. Toda la responsabilidad y trabajo recae sobre el líder del grupo. Una sola persona hace todo, coordina todo. Todos los demás somos simplemente ovejas siguiendo el rebaño. Es todo. La única esperanza de crecimiento de ese grupo es la llegada de una nueva familia a la iglesia. Así que no existe oportunidad de crecimiento de ningún tipo dentro del grupo. Los grupos departamentales dentro de nuestros ministerios no están funcionando. Lo único que hacen es crear coinonía, galletitas, cafecito, sandwichitos. Nos reunimos para tener nuestra coinonía, nuestra participación. Nos reunimos todos en grupo, pero no existe ninguna actividad celestial, no existe ninguna actividad ministerial verdadera, no existe iniciativa para querer hacer algo. La mejor manera de estructurar la organización es por ministerios. ¿Okay?
ministerio de evangelismo urbano, ministerio de prisiones, ministerios de hospitales, ministerio de consejería, puedes tener ministerio de hospitalidad, ministerio de educación, dispensa de alimentos a la comunidad, en inglés conocido como food pantry, la intercesión, ministerio de artes, muchos más. Entonces, tenemos una estructura aquí en página 10 de nuestros libros. Página 10 de nuestros libros, vemos aquí una estructura que podemos ver, donde en el centro tienes el nombre de tu ministerio, se puede llamar Ministerios Betel, Betania, como le quieras llamar a tu ministerio, y ya de ahí la mesa directiva gobierna al ministerio, la mesa directiva es gobernada por el pastor y el pastor es gobernado por gobernación. Yo sé que en mi amado país, México, va a existir mucha complicación con que el pastor no quiere ser gobernado por gobierno, pero el gobierno sí tiene que, es el que domina las licencias de los ministros y sí le tiene el pastor que rendir cuentas a gobernación, a hacienda, pago de impuestos, todo lo que es necesario legalmente para poder funcionar como ministro de culto. Entonces podemos ver aquí que del ministerio se despegan varios ministerios, ministerios de evangelismo urbano, ministerio de misiones, ministerio de hospitalidad, ministerio de consejería, ministerios de hospitales, de prisiones, de misiones. Los ministerios listados aquí son meramente un listado de muestra, un ejemplo. Dios le va a indicar a usted cuáles ministerios Dios desea que usted desempeñe. La única manera que lo va a poder lograr es si usted documenta en su acta constitutiva cuáles ministerios quiere dedicarse dentro de su organización. Dios le va a traer la creatividad, usted puede establecerse de una manera muy sólida, pero va a tener que documentar en el acta constitutiva. No es nada más de abrir las puertas de un templo y decir, pum, vénganse, todos cantamos y después les predico algo. No, tenemos que estar bien estructurados y saber a qué se va a dedicar nuestra organización. Si Dios verdaderamente te llamó al ministerio, si Dios verdaderamente te dio instrucciones para la era en la que estás viviendo, para tu organización, tiene que estar estructurado en documentación, tienes que tener documentado a qué se dedican cada uno de estos ministerios, cómo vas a salir a evangelizar la comunidad, cómo vas a educar a tus líderes, cómo es de que vas a tener tu ministerio de hospitalidad. Ministerio de hospitalidad es las personas que reciben a la gente que viene de fuera, los que visitan a los que visitan a los enfermos, los que cuidan a los nuevos amigos que llegan a visitar nuestra congregación. Hay un sinfín para las oportunidades, ¿no? Son oportunidades ilimitadas de cómo podemos funcionar dentro de nuestros ministerios, pero es importante la documentación apropiada de cada una de las funciones, operativos oficiales y la ejecución, cómo se va a ejecutar cada uno de estos ministerios, poder nombrar un presidente, un vicepresidente y un secretario para cada uno de estos ministerios. Ahora nos we're going to wear many different hats. Vamos a usar diferentes sombreros. Sí hace sentido esa frase. Vamos a funcionar dentro del ministerio de una manera en la que vamos a participar en varios multifacéticos. Vamos a participar de varios ministerios, pero al principio así va a ser. El presidente del Ministerio de Consejería al mismo tiempo va a ser el secretario del Ministerio de Hospitalidad y al mismo tiempo va a ser el vicepresidente del Ministerio de Misiones, mientras que logremos entrenar a suficientes personas para poder especializarse en en cada una de esas ramas. Así que al principio seremos las mismas personas que nos estamos rotando como los oficiales de los diferentes ministerios, pero después Dios va a traer el entrenamiento y tenemos nosotros que tomar iniciativa, el entrenamiento de nuestros líderes para que desempeñen la función dentro de un ministerio en el que ellos estén apasionados. La gente se apasiona, la gente de tu ministerio se va a apasionar en trabajar por el reino de Dios, sabiendo que hay productividad. ¿Te estás dando cuenta que cuando tienes ministerio de consejería, hospitales, prisiones, misiones, que no hay tal cosa como mujeres, no hay tal cosa como jóvenes, no hay tal cosa como niños, no hay tal cosa como ancianos, no hay tal cosa como varones? No estás discriminándolos por el género, estás activándolos de acuerdo
a la pasión que Dios ha instalado en ellos. Y después los mueves a otro ministerio para que ellos también se entrenen en otras áreas ministeriales, cross-training, entrenamiento cruzado, en donde los entrenas también en otras áreas. Al activar a nuestros miembros a estas nuevas exposiciones de ministerio, sin temor a que seas reemplazado, que eso es muy importante. Okay, estás creando oportunidades para que ellos exploren sus propias habilidades de liderazgo. Al mismo tiempo te está liberando a ti, te está liberando a los líderes para expandir el ministerio y prestarle atención a otras áreas que son importantes que tú debes atender. A mí me gusta en India, en Sudasia, que todos le llaman Christian Ministry. Please pray for me, Pastor, because I'm doing Christian ministry. Por favor, ora por mí, porque estoy haciendo el ministerio cristiano. Así le llaman ellos. No se han estructurado departamentalmente dentro del ministerio. No se van a encerrar dentro de sus cuatro paredes a decir nada más aquí nosotros valemos. No, ellos quieren trabajar afuera. Y eso en Asia ha sido hermoso para mí poder observarlo. Ha sido hermoso ver trabajar con ellos y entrenarlos en estas áreas. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no dejó de enseñarles teología, pero como parte de su entrenamiento, los sumergió en un entrenamiento a primera mano, sin distinción de géneros o de categorías. Una cosa es decirle a alguien que es un líder, pero es algo completamente diferente invitarlos a nuevas exposiciones, mostrarles los ministerios de lo que son capaces. Fui partícipe de una congregación donde que funcionaban bajo la estructura antigua. Pienso que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que no han conocido esa estructura, que todo se dividía por varones, por mujeres, y etcétera, etcétera, etcétera. Lastimosamente, existía una competencia de quién hacía una mejor carne asada. Esas eran las actividades, nada más nos reuníamos para el cafecito y las galletitas. No había nuevos convertidos, no había ningún entrenamiento evangelístico, no había incentivo de crecer espiritualmente, pero sí había mucha carne asada. La coinonía, eso abundaba, pero no había representación del reino de Dios, no había una visión mundial bíblica. La gente en nuestras congregaciones son unos niños, tienen que ser guiados. Al niño le tienes que hacer ver que se tiene que bañar, ¿ok? Y si no se baña, pues puede hasta enfermarse de tanta roña. Y por lo tanto, tú como padre tienes que guiarlo a que él tiene que bañarse. A fuerza lo vamos a bañar, pero es por su propio bien. Es lo mismo con la congregación. La congregación son unos niños, no saben qué es lo que cómo deben de funcionar en el ministerio. Tú estás ahí para guiarlos. Dice en Mateo 18:3, la segunda parte, que si no os volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que tenemos que guiar a la congregación a las áreas donde Dios quiere que ellos funcionen, las áreas que Dios quiere apasionar, las áreas en las que Dios quiere apasionarlos, todos estos ministerios que nosotros vamos a desarrollar en nuestros ministerios, en nuestras organizaciones, para que ellos tengan las oportunidades de funcionar. Así como el niño no sabe que tiene que bañarse, los miembros de la congregación no saben que necesitan nuevas exposiciones, frescas exposiciones, nuevos desafíos, nuevas conquistas, hasta que el líder sepa guiarlos de la mano y animarlos en estas nuevas áreas ministeriales y que ellos sepan, que la gente de la congregación sepa de lo que son capaces. Punto número 3. Anime a las personas a considerar sus llamamientos. Dios nos ha llamado a hacer varias cosas cotidianas. Por ejemplo, he sido llamado a ser un esposo fiel, un padre amoroso, un empleado diligente, a servir en la iglesia, por nombrar algunas de las cosas. Pero también hay ciertos momentos únicos en nuestras vidas, especiales cuando Dios nos llama a dar un paso más allá, fuera de nuestro camino actual, como puede ser el llamado al ministerio. En tales casos, a menudo son las personas que nos rodean, las que nos ayudan a discernir qué es lo que Dios desea de nosotros. Muchas personas a nuestro alrededor no sabrán cuál es su llamado. La responsabilidad de todo ministro es hablar con la gente sobre lo que Dios está haciendo y quiere hacer en sus vidas. La verdad de las cosas es que la gente no se detiene a considerar cuál es el llamado que Dios tiene para ellos.
y no se detienen a ver su llamado porque no tienen vidas flexibles, tienen algo fijo, parece ser algo, sus vidas parecen ser monótonas, repetitivas, algo fijo, no tienen flexibilidad en sus vidas. Sin embargo, como pastores tenemos la responsabilidad única de alentar a las personas a considerar sus llamados. Incluso si puede parecer algo poco probable o algo exagerado, es nuestra responsabilidad relatar mensajes espirituales, apoderarlos para que se lancen a poder tener ministerios. Es como que Dios nos permite poder ver los dones de liderazgo en los demás para poder animarlos. Algunos alumnos de la universidad han venido a mí en varias ocasiones y me han dicho, doctor, no entiendo qué es lo que Dios quiere de mí, yo simplemente estoy estudiando porque quiero conocer a Dios, quiero conocerme a mí mismo, pero yo sé que nunca voy a ser, nunca tendré un llamado al ministerio, no lo siento. Y es respetable eso, aceptamos su sentido oficial y su sentir inicial y lo respetamos. Sin embargo, ha sido nuestra experiencia que Dios termina llamándolos al ministerio, dado a que nos permite poder desarrollarnos. Pero por otro lado, también tendremos aquellos líderes que aspiran más unción, que aspiran más llamado. Es nuestra obligación a desarrollarlos a ambos en múltiples llamados a través del entrenamiento en nuestros ministerios. Estamos viviendo una era en la que Dios está derramando de su espíritu sobre toda carne. Algunas personas me han dicho, doctor, usted que me conoce a mí, usted que conoce más de llamados, ¿cuál es mi llamado? Mi respuesta siempre ha sido todos los dones, todos los ministerios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una era donde Dios manifestará una doble porción de su espíritu. Es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo en el que Dios está derramando de su espíritu sobre toda carne. Estamos viviendo una era donde Dios no nos ha regalado profecía, visiones, sueños, todo sin límites, proveyendo que a través de madurez aprendamos a manejar los dones y apoderar a las personas que Dios los utilice um, uh, para algún llamado. Esto implica más que solo sobarles o sobornarlos o sobarles el hombro y animarlos con ánimo. Esto va a implicar de tu parte, prepárate pastor, porque va a implicar de tu parte nuestra inversión de tiempo, mentoría, tu propio dinero, mucha paciencia, nuestra inversión en sus vidas. Cuando viajamos de un país a otro, el momento que yo aterrizo en Malasia, están pastores ahí ya esperándome de varios países para los entrenamientos que llevamos a cabo ahí. De ahí se me pegan algunos cuantos, quieren continuar en la gira conmigo, me los llevo y continuamos la gira en otro país. Brincamos para India, nos brincamos para Singapur, tengo que pagarles el hotel, tengo que pagarles los pasajes, tengo que pagar. Son extremadamente baratos los pasajes en Asia. Algunos que han viajado en Asia se dan cuenta que los pasajes allá pueden costar 25, 30, $40 por vuelo. Es algo asombroso lo económico que son los vuelos, pero si quieren continuar la gira con nosotros y seguir entrenándose en las otras sesiones de entrenamiento, gloria a Dios, mi responsabilidad es apoyarles para poder llevar a cabo esos entrenamientos en sus vidas, porque es una inversión en sus vidas para que funcionen dentro del reino de Dios. Punto número 4, invierta en la educación y adiestramiento de sus propios líderes. Si bien es posible que no siempre haya una oportunidad de pagarle sueldo a alguien como personal de su iglesia para que trabaje a tiempo completo. Pero si puede, usted está en las posibilidades de ofrecer la oportunidad de becas a estudios teológicos de alguno de sus líderes, hágalo. Es una herramienta poderosísima, es una herramienta en la que cada ministerio debe de estar invirtiendo, debe de estar becando a algunos de sus líderes para que vayan a desarrollarse. Esto les permite a ellos poder desarrollar un enriquecimiento personal. En ese momento ellos estarían viendo retos mayores que solamente una institución académica les puede proveer. La iglesia no está capacitada para poder entrenarlos internamente. Eso les permite poder desarrollar nuevas habilidades relevantes al ministerio, ayudarles a realizar mejores decisiones ministeriales, una mentalidad de productividad ministerial, capacitarse en las necesidades actuales de la iglesia local, exponer la palabra de Dios de manera adecuada. Y si el pastor también tiene la necesidad de ir a actualizarse,
Gloria a Dios por ello, no hay ninguna pena, no hay ninguna vergüenza en que el pastor del ministerio diga, yo quiero estudiar también, yo quiero perfeccionar actualizar mi teología, yo quiero conocer más, tener una exposición a más material. Gloria a Dios por ello. El pastor se le celebra, al pastor se le admira y tendrá el apoyo de la congregación entera. Pero también cuál institución elijas para estudiar es de suma importancia. Tienes que averiguar la institución, el mapa curricular que siguen, a los desgloses de las materias. Tienes que asegurarte que la universidad esté acreditada, cuál es su nivel de acreditación, cuál es el mapa curricular sobre todo, porque ahí es donde está el meollo de la institución. Y que la institución esté competente en las problemáticas de hoy en cuanto a las consejerías psicosomáticas, que si va a haber materiales sobre familia, ah, adicciones tóxicas, bioquímicas, afectivas, si vas a ver violencia doméstica, si va a haber teología, martiología, soteriología, eclesiología, antropología, escatología, si vas a ver la teología en todo su fulgor. Entonces, la institución es muy importante cuando vas a lanzar a tus líderes, pero el punto que estamos queriendo hacer aquí es prepara a alguien, beca a alguien, que la iglesia esté dispuesta a becar a alguno de sus líderes o algunos de sus líderes para estudiar debidamente en una carrera formal. Y estamos haciendo esto para que el líder cumpla con los parámetros de Dios en la iglesia moderna. Alguien que esté apto para las misiones en la era de la cosecha. ¿Ok? Que sepa devolverle al evangelio la frescura y la pertinencia que le quitamos. Que sepa tomar la cruz y retomar la senda del sacrificio por el prójimo. Eso es importantísimo. No estamos preparando a nuestros líderes para ir a morirse en alguna aldea, morirse de hambre en alguna aldea por allá. No se trata de eso. Pero que sepas cuál es el, 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 el el sacrificio por el prójimo, que sepan hacer actividades humanitarias, que sepan organizar eventos, jornadas médicas, etcétera, que sepa infiltrar comunidades, quizás hasta infiltrar naciones enteras, continentes enteros con una visión mundial bíblica. Líderes de ese calibre solo los tendremos si estamos dispuestos a invertir en la educación y el adiestramiento de nuestro liderazgo. Punto número 5. Concéntrese en las personas de su congregación, no en los roles o en los puestos que deben ser llenados o que deben ser cumplidos. No es solamente llenar un puesto, sino en la gente, meternos con el pueblo, el ADN de nuestros miembros, poder absorber el ADN de nuestros miembros. Me ha frustrado ver durante todo este periodo del coronavirus pastores que están tercos en tener culto porque tienen miedo de que se les vayan los miembros a otro lugar. Han enfermado hasta algunas personas, se han contagiado en estas reuniones. La misma policía ha tenido que cerrarlos porque el pastor lo que tiene es miedo de que se le vayan los miembros. Los ve como un número más y no los ve como seres humanos, no los ve como familias que necesitan ser protegidas. Tienes que sumergirte, absorber el ADN de los miembros, vivir, respirar, conocer lo que ellos conocen, sus capacidades, qué es lo que ellos desean, qué es lo que Dios quiere hacer para ellos. Luego, a medida que sus dones, sus pasiones, sus talentos se hacen más claros a través de tú exponerlos primero a nuevas oportunidades, entonces tendrás la oportunidad de poder servirles a ellos en cierta área y entrenarlos en áreas de ministerio donde Dios quiere que ellos funcionen. Por ejemplo, el pastor solo puede entrenar a personas en ministerios urbanos si el pastor ha trabajado en las calles. El pastor tiene que haber trabajado con vagabundos, prostitutas, drogadictos, para poder entrenar a alguien en esas áreas en las que quieres guiarlos, que conozcan los centros de rehabilitación. ¿Cuáles son el currículo que siguen los centros de rehabilitación? ¿Cómo es de que se rehabilita un drogadicto? ¿Qué puedes hacer con un vagabundo? ¿A dónde lo vas a lanzar en tu comunidad? ¿A dónde lo vas a llevar para que sea rehabilitado? ¿De dónde se consiguen los donativos para poder alimentar a los vagabundos? ¿Cómo se ministra a una prostituta? ¿Cómo se ministra en los hospitales?
¿Cómo se entra a las cárceles? ¿Cuál es el sistema federal, estatal? ¿Cuál es el sistema del condado? ¿Cuál es el sistema federal? ¿Cuál es el sistema de penitenciarías de máxima seguridad? Ministerio de prisiones, ¿cómo funciona? Solo podrá llevar a cabo programas urbanos, alimentando a vagabundos, a la gente de la calle, si usted primero aprende a hacerlo usted mismo. Y también aprende a conocer si los miembros de su iglesia están capacitados para tal obra. Otro factor muy importante, Dios solo le confiará donativos si su corazón verdaderamente está en entrenar a los miembros de su congregación para distribuir los donativos a la comunidad, para que la gente que Dios le ha delegado en sus manos, que es su congregación, utilicen estos donativos y puedan salir a la comunidad a distribuirlo, a ser de bendición a nuestra sociedad. Ahora, en vez de utilizar los donativos a la comunidad, ¿qué si nos estamos comiendo la semilla? ¿Qué si nada más sabemos bendecir a la gente de nuestras congregaciones? Algo muy errado. Utilizar los beneficios los donativos para beneficencia personal entre la misma membresía es algo que no se hace. Utilizar los donativos internamente es la manera más rápida para que Dios nos quite de las manos las bendiciones, dado a que nos estamos comiendo la semilla sin haberla sembrado. Regresamos al punto anterior. Uno de los mayores obstáculos en el esfuerzo para desarrollar líderes es el enfoque en los puestos dentro de nuestras congregaciones. No debemos centrarnos más en los roles que deben cumplirse más que en las personas que Dios ha confiado en nuestras manos. Su iglesia ya cuenta con gente que puede estar capacitada, que puede estar preparada, pero tenemos que invertir en ellos. El sacrificio de invertir en nuestra gente vale la pena. Entraremos en el esquema de calificación de líderes basado en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13, y Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Ustedes pueden leer las porciones bíblicas por ustedes mismos. Estamos en página 17 de nuestros libros. Esos dos pasajes presentan una lista muy detallada de calificaciones para los líderes, pero no son exclusivamente para los ancianos. Podemos utilizar, se han considerado que deben de ser pasajes de las Escrituras, que esos pasajes de las Escrituras son requisitos para todo el cristiano, que debe de ser un modelo para todo aquel hombre que busque la madurez, que quiera ser un cristiano maduro. Entonces, estas calificaciones involucran algunas preguntas, involucran también algunos puntos como lo es el anhelo, la experiencia, la reputación, la familia, la habilidad de enseñanza, y estaremos cubriendo algunas de estas características. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3, y Tito, capítulo 1, versículo 3 al 9, nos pueden servir como un filtro para aprobación o eliminación del obispado y del diaconado. Pero han sido consideradas a través del tiempo no solo para hombres en el liderazgo, sino también se pueden aplicar de una manera muy práctica para todo cristiano que quiere lograr la madurez en Cristo. Cubrimos el anhelo, platiquemos sobre el anhelo. Dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí estamos hablando sobre el deseo que Dios implanta en nosotros, de fervientemente desear trabajar en el reino de Dios y tener esos deseos del obispado. ¿Okay? La definición de obispo, pues nos vamos al texto griego, epitumeo, que significa desear fervientemente o ansiosamente. En el siguiente capítulo estaremos definiendo estos términos. El obispado realmente es un supervisor de iglesia, supervisor de ministerios. Pero el punto que estamos queriendo hacer aquí es de que uno debe desear avanzar, querer avanzar el reino de Dios, querer buscar el desarrollo para poder servir a otras personas. Sabemos que es Dios quien elige a la persona para servirle a Él y no la persona quien elige el puesto para servirle a Dios. Este anhelo
Este deseo debe de estar en nosotros, debe de ser algo innato en nosotros. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con la competencia. Cuando se convierte el querer obtener el oficio en forma de competencia, como una campaña política, entonces el puesto se ha secularizado y se busca conseguir la gracia del hombre y no la gracia de Dios. Hay extremo peligro en eso. Las personas que busquen, los candidatos que están preparándose para estas posibilidades, para estas oportunidades de servicio, no son personas en las cuales nuestro énfasis va a estar basado en su edad o en los años de membresía. No se está poniendo este entrenamiento, enfoque en eso, se está poniendo enfoque en el entrenamiento adecuado que ellos tengan para poder suplir las necesidades del puesto. La edad o años de membresía no siempre son indicadores de madurez. Desafortunadamente, la edad mayor, una persona de edad mayor puede reflejar una actitud muy caprichosa. Años de membresía pueden reflejar una actitud despótica porque se creen fundadores del ministerio. Una persona puede tener mucho potencial, pero um, potencial no lo es todo. Potencial no es un indicador. Aunque estamos preparando a una persona, sí, para que tengan el potencial, pero potencial puede significar que todavía no lo has hecho. Hay que tener mucho cuidado con el potencial. Potencial puede significar que tu acción todavía está en pausa. Estás capacitado, pero no estás dispuesto. O también puede significar tu potencia innata de dominar las áreas exitosamente. En tal caso, Dios te ha capacitado para poder funcionar en cierta área, pero no para que estés estático, sino para que tengas movimiento. Tu potencial, tus capacidades son para ser utilizadas. Experiencia, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 6 nos dice que no sea un novato, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Lo compara con el diablo porque se le subió a la cabeza su puesto por falta de experiencia. Si a un nuevo convertido lo colocan como anciano, existe el enorme peligro, el riesgo de que al ser levantado, se sea levantado en orgullo también, como el diablo, y así pueda caer de la gracia de Dios, como el diablo cayó. Entonces la Biblia no nos da un margen de tiempo para que una persona sea considerada maduro e inmaduro. Sin embargo, es un área para nosotros considerar y el Espíritu Santo va a ser nuestra guía en todo momento. En este tema de la experiencia, algunos creyentes que han sido cristianos por muy pocos años ya han avanzado espiritualmente y los hemos visto, todos los hemos visto crecer mucho más allá que otros que han estado en la iglesia por muchísimos años. Y la razón de esto es, ¿están dispuestos a ser sometidos? ¿Están dispuestos a ser entrenados? ¿Están dispuestos a ser entrenables? Y Dios, el Espíritu Santo, crea la madurez en ellos. Reputación. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 7 dice, y debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Para una persona ser calificada como para anciano, un hombre debe tener buena reputación, no solamente entre los miembros de la iglesia, sino también en la comunidad. Ahí es donde entra el juicio propio, cómo nos comportamos en la comunidad, cómo nos comportamos con los vecinos, qué reputación tenemos. El libro de Salmos, perdón, el libro de la sabiduría de Salomón nos enseñó mucho sobre cómo lidiar con la comunidad, la prudencia que debemos de tener en lidiar con nuestros vecinos, en lidiar con las personas a nuestro alrededor. Si por naturaleza tenemos una reputación de bravucones y pleitistas, no puede servir en el reino de Dios. Es la mera verdad. Tenemos que conocer nuestras motivaciones, tenemos que conocer cómo es de que nos comportamos nosotros mismos y debe tener, para ser anciano, debe tener una buena reputación no solamente entre la iglesia, sino también en su comunidad. Al decir 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 que la persona debe de ser irreprensible, significa no hay nada de lo cual se te pueda reprender. O sea, tienes una integridad, tienes una reputación intacta y eso es lo que significa una persona irreprensible.
Alguien que no pudiera ser inculpado por algo, dado a sus imprudencias o sus impulsos. Sinónimo de ello es irreprochable, que el anciano debe ser irreprochable, no debe dar motivos para que se le acuse, debe de ser tener más fortaleza en la limpieza de su carácter que en el ser inculpado por algo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que estamos viendo que los ancianos deben de tener, ser hombres de integridad incuestionable. Si no tienen esa reputación en la comunidad, el trabajo de la iglesia va a ser grandemente obstaculizado, porque la iglesia tiene como intención involucrarse en la comunidad, salir a la comunidad, ministrar a la comunidad a través de sus ministerios. Por lo tanto, el anciano tiene que tener la reputación también en la comunidad y no solamente dentro de la iglesia, porque vamos a ministrar a la comunidad. La comunidad va a ser nuestro campo de trabajo. Familia. Empezamos a ver aquí en página 20, la familia, un anciano no solo debe estar sobre encima del reproche, sino también su familia, la familia de él. Tito capítulo 3, versículo 2 y Tito capítulo 1, versículo 6 deja muy en claro que un anciano debe ser esposo de una sola esposa. Algunas denominaciones tienen no permiten que un hombre que se haya casado pueda ser que ha casado anteriormente y divorciado, etcétera, pueda calificar para ser anciano. Y aquí es donde las cartas pastorales se meten en detalles de que si la primera esposa del hombre muere, etcétera, y se casa de nuevo, entonces tiene una sola esposa, entonces si califica o no debe calificar. Diferentes organizaciones tienen dogmas para estos, tienen protocolos para estas reglas, para estos variantes. Pero el punto que estamos haciendo aquí es que 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 5 nos dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Puntos muy importantes. Tito capítulo 1, versículo 6, ¿cómo cuidará? Dice, perdón, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La rebeldía pues se está viendo el día de hoy muy latente en nuestras comunidades, algo que nos está pegando muy, muy duro dentro del ámbito cristiano, porque se están viniendo cada rebelde y se está permitiendo cada libertinaje, comportamientos libertinos en nuestro ambiente cristiano. Y para una persona pues ser calificado, debe ser jefe de su propia casa, debe saber manejar muy bien sus asuntos familiares, a sus hijos deben estar bajo control, ¿ok? Debe de poder ordenar a sus hijos a respetar en todos los sentidos y mantenerlos respetuosos, que sepan respetar a otras personas alrededor. Nada eso de que yo no soy cristiano, yo no tengo por qué respetar el ámbito cristiano. No, 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 no nos vas a avergonzar, ¿ok? Entonces, no debe permitir que sus hijos sean rebeldes o sean desordenados. Sus hijos deben de ser también irreprochables en tales asuntos. Esa es la persona que califica para ser anciano. Habilidad de enseñanza. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 nos habla que un anciano es apto para enseñar. ¿Ok? La palabra en el original texto griego aquí, didácticos, que significa un maestro hábil. Una persona que es hábil en la enseñanza, capaz de enseñar, calificado para poder enseñar. ¿Enseñar qué? Pues alentar a los cristianos. La enseñanza es un aliento. La enseñanza es poder alentar a cristianos a que puedan refutar enseñanzas de falsas doctrinas, que sepan distinguir entre lo que es sano y lo que no es sano. Si alguien viene diciéndote que es el único apóstol de Jesucristo y que solamente él es el único apóstol y que debes de hacerle cantos a él, pues entonces es una falsa doctrina. Pienso que algunos de ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Ah, y debes de poder saber gobernar de una manera que sepas que el gobierno viene exclusivamente de Jesucristo y no a alguien más a quien le rinde esa adoración. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en predicar y enseñar. Clarificamos este punto para finalizar aquí la parte de enseñanza. Los ancianos de la iglesia están pastoreando la congregación,
de una manera que ellos son los que pastorean a la congregación. Esto le permite el espacio al pastor para poder pastorear la organización entera, poder tener una mente clara, poder ver las instrucciones de Dios, hacia dónde Dios quiere guiar la organización en el futuro. Y por eso es que los ancianos se encargan de la enseñanza, de la administración, de la administración a través de la enseñanza a la congregación. Los ancianos son diestros en todas estas áreas de economía, son diestros en todas estas áreas de relaciones públicas, son diestros en todas estas áreas del trabajo que se tiene que llevar a cabo, saben muy bien están calificados para poder abrir otras congregaciones, para poder ayudar al pastor a supervisar las otras congregaciones, saben las estrategias de enseñanza para los líderes que están debajo de los ancianos, que vienen siendo los ujieres y luego, perdón, los diáconos y luego después los ujieres. Los ancianos están capacitados en todas estas áreas. Los ancianos pastorean en enseñanza a la congregación para que el pastor pueda tener más espacio de poder pastorear a la organización. Ahora, no es estrictamente crucial que todos los ancianos tienen que ser expertos en la predicación pública o la enseñanza, pero sí deben estar calificados para poder enseñar, que si se les pide que lleven a cabo una enseñanza, puedan hacerlo. Así que como anciano, es un grave error colocar a alguien como anciano que no sepa enseñar. ¿Okay? Tienen que conocer su rol, sus papeles como anciano, asesor, tanto en el asesoramiento privado como también en la predicación pública. Tienen que estar diestros en esas dos áreas. Es lo que viene siendo la consejería en privada con una persona, como también la predicación pública. El anciano tiene que saber muy bien realizar esos roles, esas funciones. Y cuando me estoy refiriendo a la asesoría personal, una consejería uno a uno con alguna pareja o alguna persona que tiene adicciones o algún adicto o algún problema de violencia doméstica, cual sea el caso. Estoy hablando de entrenamiento formal, que el anciano haya pasado por un entrenamiento estructurado, por un entrenamiento, Asociación Americana de Consejeros Cristianos, alguna universidad, estudios teológicos, seminario, estudio bíblico, pero que tenga una preparación hábil, apta, que sepa muy bien cómo entrevistar a una persona, hacer planificaciones de corto plazo, hacer planificaciones de largo plazo, que sepa muy bien cómo hacer una entrevista, cómo leer a la persona, cómo hacer un antecedente. El anciano tiene que tener capacidades porque se preparó de una manera formal para poder llevar a cabo estas sesiones de consejería. Mis amados hermanos, finalizamos nuestra primera parte aquí de organigrama ministerial. Regresaremos después de unos minutitos para continuar con nuestro segundo capítulo. Se pone más fascinante esta enseñanza. Regresaremos estudiando el capítulo 2 en delante, patrón denominacional, pero por ahora quisiera dejarles el número de teléfono. Se pueden comunicar con nosotros al 469-628-9291 o en el sitio web que ustedes ven ahí en pantalla. Dios me los bendiga. Hasta pronto. Bye bye.